Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Carla Yulisa de la Cruz Guevara. Pertenezco al primer ciclo de la carrera de farmacia. También pertenezco al grupo 3. El día de hoy voy a hablar un poco sobre los que son sufijos y algunos ejemplos para el curso de terminología médica con el docente Abraham Seminario. Bueno, empiezo hablando un poco del concepto de lo que es sufijos, ¿no? Los sufijos sirven más que nada para componer una palabra, es decir, se agregan a la raíz para añadir, determinar o completar su sentido, ¿no? O significado. Generalmente se añaden al final. Ahora paso a hablar sobre mis ejemplos, ¿no? Mis 10 ejemplos. El primer ejemplo sería ectasia, que significa expansión, dilatación. Tengo como ejemplo atelectasia, que sería el colapso parcial o completo de un pulmón o el lóbulo de un pulmón. Tengo la bronquiectasia, que vendría siendo la afección que daña las vías respiratorias y dificulta la expulsión de mucosidad. Como segundo ejemplo tengo la iasis, que vendría siendo condición, formación de o presencia de. Tengo como ejemplo litiasis, que vendrían siendo los cálculos renales, la colelitiasis, que son depósitos endurecidos dentro de la vesícula biliar. Como tercer ejemplo tengo malasia, que sería reblandecimiento, de su significado. Tengo como ejemplo de malasia encefalomalacia, que sería ablandamiento o pérdida de tejido cerebral. Luego tengo osteomalacia, que es un síndrome que se caracteriza por reblandecimiento de los huesos. Como cuarto ejemplo tengo megalia, que vendría siendo el crecimiento grande, ¿no? Ese es su significado. Luego tengo como ejemplo de megalia, hepatomegalia, que sería el crecimiento o agrandamiento del hígado. Luego como quinto ejemplo tengo osis, que sería condición, enfermedad. Como primer ejemplo de osis tengo dermatosis, que vendría siendo enfermedad que afecta a la piel. Luego tengo arteriosclerosis, que es una enfermedad que afecta a las arterias, ¿no? Llenándolas de grasa. Luego como sexto ejemplo tengo ragia, que vendría a ser escurrimiento o flujo violento. Como ejemplo de ragia tengo hemorragia, que sería la pérdida de sangre debido a la rotura de vasos sanguíneos. Luego linforragia, que vendría siendo derrame persistente de líquido de la linfa. Como séptimo ejemplo tengo rexis, que vendría siendo rotura, su significado es rotura. Como ejemplo tengo angiorexis, que vendría siendo la rotura de un vaso sanguíneo. Luego tengo histerorexis, que es la rotura violenta del útero. Como octavo ejemplo tengo centesis, que vendría siendo punción quirúrgica. Tengo toracocentesis, que vendría siendo es un procedimiento usado para drenar líquido de los pulmones, específicamente de la pleura. Tengo amniocentesis, que es un procedimiento también quirúrgico en el que se extrae el líquido amniótico del útero para realizar análisis. Como noveno ejemplo tengo pexia, que vendría siendo una fijación quirúrgica. Tengo la orquidopexia, que sería la intervención quirúrgica para hacer descender los testículos dentro del escroto, ¿verdad? Tengo tenopexia, que vendría a ser la fijación de tendones oculares. Como décimo ejemplo tengo lisis, que vendría a ser desintegración, descomposición, separación, ¿no? Como ejemplo de lisis tengo bacteriólisis, que sería destrucción de células bacterianas. Bueno, profesor, con esto concluyo mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Ejemplo, broncoespasmo, contracción de los bronquios. Siguiente tenemos geno, su significado engendrar. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Evelyn Janet. Hoy voy a exponer sobre los sufijos. Como primer sufijo tenemos estesia, definición, sensación
Ejemplo, anestesia, que es una abolición de la sensibilidad dolorosa. Sufijo asa, definición, enzima. Ejemplo, lipasa, que es una enzima que hidroliza los tríceres del glicerol. Sufijo cleisis, definición, cierre. Ejemplo, colpocleisis, que es una oclusión quirúrgica del conducto vaginal. Sufijo fagia, definición, comer. Ejemplo, aerofagia, que es una deglución espasmódica del aire seguido de eructos. Sufijo fasia, definición, hablar. Ejemplo, afasia, que es un defecto del lenguaje consecutivo a una lesión cerebral. Sufijo timia, definición, mente. Ejemplo, hipotimia, que es una disminución anormal del tono emotivo de presión. Sufijo astenia, definición, debilidad. Ejemplo, miastemia, que es una debilidad o fatiga muscular. Sufijo desis, definición, fusión. Ejemplo, artrodesis, que es una intervención quirúrgica para anclar una articulación. Sufijo rafia, definición, reparación. Ejemplo, herniorrafia, que es una cirugía para reparar una hernia. Sufijo clasis, definición, ruptura. Ejemplo, odontoclasis, que es una ruptura de un diente. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con los ejemplos de sufijo, tenemos la primera palabra, algia, su significado dolor. Ejemplo, mialgia, dolor muscular. El siguiente tenemos cele, su significado hernia. Ejemplo, rectocele, herniación del recto hacia la vagina. Siguiente tenemos ia, su significado estado patológico. Su ejemplo, anoxia, estado de falta de oxígeno. El siguiente tenemos emia, significado trastorno sanguíneo. Su ejemplo, anemia, falta de sangre. Siguiente tenemos espasmo, significado contracción. Ejemplo, broncoespasmo, contracción de los bronquios. Siguiente tenemos geno, su significado engendrar. Ejemplo, patógeno, productor de parología. Siguiente tenemos lintesis, significado deslizamiento. Su ejemplo tenemos espondilolistesis, deslizamiento de una vértebra sobre otra. Siguiente tenemos plasma, su significado crecimiento, sustancia, formación. Ejemplo, somatoplasma, sustancia corporal. El siguiente tenemos patía, su significado enfermedad. Su ejemplo, cardiopatía, enfermedad del corazón. Gracias. Profesor, buenas tardes. Abraham Seminario Chávez. Soy la alumna de Limas Belvedere Julia Bertila del grupo 3 del Instituto San Pablo del primer ciclo, carrera Farmacia Técnica, curso Terminología Médica. A continuación le voy a dar mis 10 ejemplos de los sufijos. En sufijo, como sufijo tenemos tripsia, significado aplastamiento. Ejemplo, neurotripsia, procedimiento quirúrgico con que se realizan los nervios para aliviar el dolor. Sufijo grafia,
Significado, descripción, figura y registro. Ejemplo, cardiografía. Partes de la medicina que estudia y describe el corazón. Sufijo, tricia. Significado, desmenuzamiento. Ejemplo, litotricia. Operación, los operarios y el riñón. Sufijo, penia. Significado, referencia. Ejemplo, pancitopenia. Ocurre cuando una persona tiene una disminución de los 3 tipos de células sanguíneas. Sufijo, itis. Significado, inflamación. Ejemplo, rinitis. Inflamación mucosa de la nariz. Sufijo, oxia. Significado, oxígeno. Ejemplo, hipoxia. Estado de reducción del oxígeno. Sufijo, ola o ula. Significado, pequeño. Ejemplo, arteriola. Son las últimas ramas del sistema arterial. Sufijo, ictal. Significado, convulsión o ataque. Ejemplo, preictal, que ocurre antes de una convulsión. Sufijo, ista. Significado, persona o agente. Ejemplo, oculista, médico del ojo. Eso sería todo de mi parte, profesor. Muchísimas gracias. Profesor, buenas noches. Compañeras y compañeros, muy buenas noches. En esta oportunidad voy a dar los 10 ejemplos de mis sufijos. Sufijo, aferesis, definición, separación. Ejemplo, leucoaferesis, que es la separación de los leucocitos de la sangre. Sufijo, tenemos agra, definición, dolor excesivo. Ejemplo, cardiagra, dolor excesivo en el pecho o en el corazón. La definición, el sufijo tenemos atresia, definición, ausencia o locución o cierre. Ejemplo, uretrasia, uretratesia, que es la locución o cierre anormal de la uretra. El sufijo sida, definición, matar. Ejemplo, tenemos bactericida, propia o sustancia que destruye la bacteria. En el sufijo tenemos ectopía, definición, tenemos desplazamiento. Ejemplo, tarseptopía, desplazamiento de los tejidos. El sufijo tenemos la fobia, definición, miedo o intolerancia anormal. Ejemplo, tenemos acrofobia, que es miedo a las alturas. Sufijo tenemos gnosis, definición, conocimiento, percepción. El ejemplo tenemos agnosia, que es una patología del sistema central. El sufijo tenemos el lito, definición, cálculo o piedra. Ejemplo, nefrolito, que es piedra en el riñón. Sufijo tenemos tosis, definición, caída. Ejemplo, blefaroptosis, que es la caída del párpado. El sufijo tenemos opiacia, definición, ojo o visión. Ejemplo, tenemos anopsia, que es la falta de función de la visión o una ceguera. Eso sería todo. Gracias.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sandra Huacha Guzmán. Soy integrante del grupo número 3 y a continuación les expondré mis 10 sufijos. El primer sufijo que tengo es plastía. Su significado es modelación o formación quirúrgica. En el ejemplo tengo la óvuloplastía. Su concepto es cirugía de la óvula que cuelga de la garganta. El siguiente sufijo es logía. Esto significa estudio, ciencia o tratado. Su ejemplo sería la urología. Su concepto es el estudio de los órganos urinarios y reproductores. El siguiente sufijo es ectomía. Su significado es extirpación quirúrgica de una estructura u órgano. En el ejemplo tengo la esplenectomía. Su concepto es excisión o extirpación del vaso. El siguiente sufijo es praxia o praxis. Esto significa acción, práctica o coordinar movimientos para un fin determinado. Su ejemplo es mala praxis. Su concepto es negligencia profesional que puede causar daños al paciente por falta de conocimientos profesionales, experiencia o habilidad. El siguiente sufijo es oma. Su significado es tumor. En el ejemplo tenemos el adenoma. Su concepto sería tumor de estructura glandular o ganglionar. El siguiente sufijo es poiesis. Su significado es producción, formación. En el ejemplo es hematopoiesis. Su concepto sería formación y producción de las células sanguíneas. El siguiente sufijo sería esquisis. Su significado es fisura, separación. En el ejemplo tengo la queiloesquesis. Su concepto es el labio leporino. El labio leporino es un defecto congénito que consiste en una hendidura o separación del labio superior. El siguiente sufijo que tengo es rea. Su significado es flujo. Su ejemplo es otopiorrea. Esto es secreción purulenta del oído. El siguiente sufijo es génesis. Su significado es origen, reproducción. En el ejemplo tengo la osteogénesis. Su concepto sería generación del tejido o sistema óseo. Y por último tengo el sufijo plegia. Su significado es parálisis. Ejemplo, la mioplegia. Esto significa la parálisis muscular. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Soy la alumna Cornelia Rosales, Family Joris. Soy del grupo 3 y voy a empezar un poquito de los sufijos y significados y de los ejemplos. Idea es forma y se sufijo que significa una lesión cutánea específica y su ejemplo es tuberculosis, afecciones cutáneas de origen tuberculoso muy probable. Idioma es forma sufijo que significa estado o condición. Ese ejemplo es denustrido, condición, por suspensión o falsa de procesos nutritivos. Hola, es forma sufijo que significa o proceso de disminución. Es ejemplo bronquio. Y nombre de las más finas divisiones de los bronquios. Oma es forma y sufijo que significa tumor o tumefacción. Ejemplo, mioma y tumor formado por el ejemplo musculares. Opia es forma y sufijo que significa ojo en relación con la visión. Ese ejemplo es anopia, falta de función visual. Y aco es forma sufijo, significa pertenece.
Ese ejemplo es yaco, relativo, el león o los blancos. Es sufijo que significa pertenece o características de ejemplo. Su ejemplo es apical, relativo y situado en él. Y clases es forma sufijo que significa ruptura y su ejemplo es clase de ruptura de un diente. Dermis es forma sufijo que significa piel, ejemplo, sinodemia y coloración azulada en la piel. Este es forma sufijo que significa caída. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a su atención.